advertencia contra perder el reposo de Cristo, dice que debemos de mirar que ninguno de nosotros haya corazón malo. Ayer meditamos, ¿será que sí hay corazón malo? ¿Puede haber corazón malo? Según dice Dios que el corazón nos puede engañar muchas veces. Y según lo que acabamos de leer en estos momentos, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El pueblo anterior que Dios escogió de antemano y que para ellos era la promesa, Dios nos ha declarado cuáles fueron las causas por las cuales no entraron al reposo del Señor. Un ejemplo maravilloso que Dios nos da es acerca del primer rey, hablando del rey Saúl, que en un principio Dios lo llamó con un propósito, y dice que en el momento que Dios lo llamó, inmediatamente Dios comenzó a glorificarse en él, y antes de que comenzara su ministerio como rey, dice que él mismo entre los profetas profetizaba también. De esa manera podemos entender que el Espíritu de Dios se derramó sobre él. Y desde ese día en adelante comenzó a caminar perfectamente delante de Dios. Pero eso fue en el principio. Y según ahí, en la primera de Samuel, parece que es en el 13, el 14 por ahí, dice que Saúl tenía 1 año de haber comenzado su ministerio o de haber comenzado a reinar. 1 año lo comenzó bien, pero después de ese año comenzó a hacer las cosas a su manera, y la Biblia nos muestra y nos enseña que no le fue bien. Y aquí en lo que estamos leyendo nosotros dice que debemos de tomar en cuenta nosotros mismos y ver en nuestro corazón que no haya, dice, corazón malo de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Si nosotros tuviésemos bien presente lo que les aconteció a ellos, ¿cómo cree usted que deberíamos de conduciéndonos nosotros? Siempre sacamos cosas que nos ayuden. A los que tenemos la oportunidad de manejar, andamos manejando tranquilos. Puede ser que no tenemos mucho cuidado, puede que no tengamos mucho cuidado, y puede que andemos muy confiados manejando. Pero ¿qué pasa en el momento que nos dan una infracción? ¿Será que después de esa infracción podemos andar como andábamos antes? ¿O ya vamos a andar con más precaución? Pues si Dios nos está amonestando de esta manera y nos pone ejemplo acerca del pueblo primero, que dice que Dios los llamó con un propósito. Sabemos que cuando Dios los sacó, les dio mandamientos y estatutos. El propósito de Dios era de que ellos se mantuvieran siempre practicando los mandamientos, y que de esa manera se dieran cuenta que no podían desobedecer a Dios. Pero ¿por qué es que ellos no pudieron entrar? ¿Por obedientes o por desobedientes? Desobedecieron. Y es lo que está tratando aquí el escritor de los hebreos, que nosotros no debemos de descuidar esta bendición tan grande que Dios nos ha dado, para que así de esa manera, si es que hemos entrado ya al reposo del Señor, que nos mantengamos ahí dentro. Porque dice que si nosotros nos apartamos, hermano, hermana, no le vamos a agradar a nuestro Creador. Ahí lo dice en ese versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Le decía hace unos días, si no entendiéramos correctamente y buscáramos qué es lo que significa pecado o a qué se le considera pecado,
La misma Biblia nos muestra y nos enseña que el no congregarnos es pecado. Pero si nosotros buscáramos la palabra pecado, ¿qué información nos da acerca de esa palabra pecado? Entenderíamos y nos daríamos cuenta que estaríamos más apercibidos de todas estas cosas y no nos acontecería nada. Por eso la exhortación es que dice que veamos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mire lo que dice en el capítulo 4. Si nosotros consideramos todo esto y dijéramos, Señor, te hemos entendido correctamente. ¿Cree que Dios le habla a los que han entendido? Amén. ¿Cómo es que nosotros entendemos todo esto? Por la fe. Que no venimos hablando que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Pero según el escritor de los Hebreos habla acerca de esta gente que escuchó. Pero si escuchó, ¿por qué no puso por obra entonces lo que escuchó? Porque en cierta manera escuchó, pero no iba acompañada con fe. ¿Qué no se supone que estamos aquí por fe? Y lo que oímos, ¿cómo es que lo recibimos nosotros? Por fe. Allí es donde nuestro Dios habla que nosotros en cierta manera por la fe estamos de pie y somos bendecidos por la promesa que Dios le dio a vuestro padre Abraham. Así como Dios bendijo a Abraham, somos bendecidos también nosotros por la promesa. Y dice que si nosotros ya estamos dentro, debemos de mantenernos dentro. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana? Lea lo que dice ahí, versículo 1 al versículo 2, ahí de los Hebreos capítulo 4. No se olvide del versículo 12 del capítulo 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿La oyeron o no la oyeron? Sí, amén. ¿Y por qué fue que ellos no entraron? La tuvieron en poco. O sea, en cierta manera, como decir, lo oímos, pero nos da lo mismo. Así es. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. El Señor aquí en el capítulo 4 habla de que no perdamos el reposo de entrar o el reposo de Cristo. ¿Qué no se supone que cuando nosotros lo recibimos descansamos? Amén. ¿Qué no se supone que antes de venir a Cristo traíamos unas tremendas cargas que no las podíamos sobrellevar? Y el Señor nos invita para que vengamos a Él y depositemos todas nuestras cargas ante Él. Y cuando nosotros las ponemos sobre Él, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Con cargas o sin cargas? Sin carga. Ya no hay cargas en nosotros. Entonces nosotros ya hemos entrado al reposo de nuestro Señor. Por eso cuando nosotros nos acercamos y escuchamos la palabra, pero no la escuchamos con fe, vienen estos momentos difíciles y ahí es donde nosotros retrocedemos. Y nosotros no podemos retroceder porque ya estamos en el reposo de nuestro Señor. Pero si nos acontece lo mismo que ellos, que escuchamos la buena noticia, pero no iba acompañada de fe, por eso es que nosotros sentimos las mismas cargas aún todavía. Y no debe de ser así. Según el escritor de los Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Dice, parezca que no haberlo alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aproveché el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso, una vez más, hermano, ¿qué pretexto podemos poner hasta este día? ¿En qué podemos decir, Señor, fallaste en algo, Señor? Algo te faltó. ¿Qué le habrá faltado al Señor? Al Señor no le faltó nada. Todo lo que Dios propuso hacer en nuestro Señor Jesús se cumplió.
que no hemos leído tantas veces en aquella ocasión cuando el Señor dice, hermano, que expiró. Y antes de expirar dijo, consumado es, ya lo terminé todo. Amén. Ahora sí, entren al reposo del Señor, gócense, regocíjense. Y hoy se supone que debemos estar en el reposo. Mire lo que dice más adelante. En el versículo 11 hasta el versículo 13. Supóngase que no hemos entrado, pero la exhortación es para que entremos. Aleluya. Es una suposición, pero ya estamos dentro nosotros. Y como ya estamos dentro, gocémonos y alegrémonos entonces. Dice versículo 11 al versículo 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios que dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso es lo que posiblemente nos estemos olvidando, hermana, hermana, que un día vamos a tener que dar cuenta delante de nuestro Creador. Pero como le he venido diciendo en estos días, si estamos en Él, ¿para qué nos preocupamos? Pero si es lo contrario, entonces sí temamos, hermano, hermana. Por eso ahí en el versículo dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. La pregunta sería, hermana, hermana, ¿recibimos el mensaje o no recibimos el mensaje? ¿Recibimos las buenas nuevas de salvación o no las recibimos? Mire, leamos en Efesios capítulo 6. Vamos a ver lo que dice ahí acerca del evangelio de paz. Eso es lo que el Señor Jesús venía anunciando. Por eso nosotros ahorita, hermana, hermana, aunque somos oyentes, pero como oyentes tenemos que mostrar que Jesús se ha obrado perfectamente en nuestras vidas. Y que no sea por nosotros, hermana, hermana. Por eso le decía al principio, no es que Jesús falle, no es que Jesús haya fallado. Nosotros, hermana, no hemos aprovechado la ocasión de que la puerta se nos ha abierto y pareciera, hermano, que no entramos. Por eso ahí en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Acordémonos cómo es que entramos a ese reposo. Por fe, mi hermano, mi hermana, por fe es que hemos entrado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Miren lo que dice el versículo 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, en el versículo 14, para que más mejor lo entienda, ¿entramos o no entramos? ¿Estamos dentro o no estamos dentro? Si estamos dentro, estemos pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz aquí nos lo muestra Dios por medio del apóstol Pablo, porque esas eran las buenas noticias de las cuales el Señor venía hablando, y después los discípulos hablaron todo lo que el Señor les determinaba que hablaran. Por eso, si nosotros, hermanos, todo esto no se trata de escuchar solamente. ¿Se recuerda lo que dice Santiago? Escúchalo, pero no tardes en ponerlo por obra. Si puedes obrar inmediatamente, hazlo. Como decir, el Señor te dice esto, ¿verdad que sí? Pues sí, hazlo entonces. Y si lo haces, dice, te va a ir bien. Léalo una vez más, versículo 15. El evangelio de paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz. Vea lo que dice en la primera de los Corintios capítulo 9. Aquí leímos evangelio de qué? Evangelio o el evangelio de la paz. Vea lo que dice en la primera de los Corintios capítulo 9. Vea lo que dice versículo 12 y versículo 13. ¿Estamos dentro o no estamos dentro? Y si estamos dentro, gocemos y disfrutemos entonces, hermana, de lo que el Señor nos ofrece. Cuando usted va a cierto lugar o cuando usted llega a su casa de trabajar, hermana, o en la mañana que usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted piensa hacer? Tal vez muchas cosas, pero una de las tantas sabe que va a desayunar, ¿verdad que sí? Y cuando usted va a desayunar, ¿qué hace? Le da gracias a Dios por lo que va a comer en ese momento, ¿verdad que sí? Mire lo que dice versículo 12 y versículo 13. Ponga atención acerca de qué evangelio habla el Señor. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Leyó el versículo 12? Amén. ¿Qué dicen las últimas palabras, hermana? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermana? No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Por quién, hermana? Lo soportamos todo, dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Entendemos por la palabra de Dios? ¿Dios llamó a Pablo o no lo llamó? Sí. ¿Y qué está tratando de cumplir Pablo? El evangelio de Cristo. ¿Qué no dice que todo el evangelio de Cristo le fue revelado a Pablo? Y no nos lo está mostrando a nosotros también así de esa manera, que por Cristo es que nosotros vivimos. Por eso vea una vez más, hermana, procuremos, dice el Escritura del Señor, procuremos pues entrar al reposo de nuestro Señor Jesucristo. Pero como nosotros ya estamos dentro, mantengámonos entonces ahí. Y si estamos ahí, no es para que nosotros gocemos y disfrutemos las bendiciones de nuestro Creador. Sí, hermana. Mire lo que dice Hechos capítulo 20. Le estoy mencionando esto para que no nos descuidemos, hermana, acerca de la advertencia contra perder el reposo de nuestro Señor, que ya está en nosotros, hermana. Por eso el escritor de los Hebreos decía, mirad que no haya en ningún corazón malo, que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Mira lo que dice en los Hechos capítulo 20, que dice versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Evangelio de qué está hablando ahí? Evangelio de la gracia. Nosotros decimos que gracia significa gratis, ¿verdad que sí? Para nosotros no nos costó nada. Lo que recibimos, ¿cuánto nos cuesta? Gratis, ¿verdad que sí? ¿Quién no va a estar contento, hermana, cuando uno recibe gratitud de parte de Dios? Nosotros sabemos que lo más importante es la vida eterna que Dios nos ha ofrecido, nos ha prometido y sin ningún costo. Y ahí dice Pablo en el versículo 24 de Hechos 20, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo, hermano, que a él ya se le había declarado lo que le iba a acontecer. Él pudiese haber dicho, Pablo, no, pues si es así, me desviaré y no iré. Pero aún así dice Pablo, no les voy a hacer caso de lo que se me está comunicando, de lo que se me está diciendo. El Señor me dijo que tengo que ir y yo tengo que cumplir con el misterio que Dios me ha encomendado. Y ahí en el versículo 24 Él lo está diciendo. El propósito es que termine su carrera como con gozo. Aleluya, amén. El ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como diciendo, lo que yo recibí fue gratis. Y el Señor me ha encomendado que lleve este Evangelio también a las demás personas también, sin ningún costo alguno. Pero según lo que leíamos nosotros en la primera de los Corintios capítulo 9, ahí habla acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo estaba cumpliendo. Y él dice, nosotros como colaboradores de Cristo tenemos derecho de comer de lo de ustedes. Pero nos hemos abstenido de eso para no causarles ninguna molestia. Buscamos y tratamos cumplir con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una vez más a Pablo no le costó nada. Y por eso a donde quiera que él iba, él no cobraba. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba declarando Pablo? Amén. Que estaba dentro de la gracia. Amén. Y lo que había recibido de gracia lo estaba dando también. Por eso veamos nosotros, hermanos, estamos dentro de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es gratuitamente y debemos de permanecer fieles hasta el final, que esta carrera la terminamos con gozo, así como la terminó Pablo. Y que de esa manera podamos entender que todo lo que escuchamos nosotros, pero si no va acompañada con fe, de nada nos va a servir. Porque en este momento escuchamos, pero escuchamos un evangelio diferente y nos apartamos de la verdad. Vean lo que está aconteciendo ahorita, es un evangelio que no concuerda con lo que Cristo nos dice. ¿Qué no nos dice? Que nosotros en las pruebas, en las angustias, debemos de permanecer fieles delante de Él, ¿verdad que sí? Por eso podemos considerar que es un evangelio diferente a lo que el Señor Jesús nos ha venido hablando desde un principio. Por eso nosotros ya estamos dentro y mantengámonos dentro, hermana. Mateo capítulo 24. Ahí habla el Señor acerca del evangelio del reino de los cielos. ¿A dónde queremos ir? ¿No es allá? Allá queremos ir nosotros, al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús les anunciaba acerca del reino. Mire, Mateo capítulo 24. Versículo 13, versículo 14. Buenas noticias recibieron los que escucharon primeramente, y ahora las estamos escuchando nosotros. ¿Qué estamos escuchando? Buenas noticias, ¿o serán malas? ¿A qué venimos a este lugar? ¿A escuchar buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, muy bien, Sí, amén. perdón, 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si estamos dentro, hermana, pues que venga. ¿Qué no estamos esperando el fin? Pero si no estamos en Cristo, ¿no cree usted que nos preocuparíamos? Pero si estamos en Cristo, no hay por qué preocuparnos, porque estamos esperando el fin. ¿Va a venir el fin o no va a venir el fin? Sí, va a venir. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? ¿Que no nos dice que nos preparemos? Perseveremos. ¿Y cómo es que el Señor nos está preparando? Por su palabra. Amén. Pero hay una diferencia. Si estamos aquí oyendo, pero no la escuchamos con fe, pues vamos a seguir en la misma.
O sea, lo importante es recibir la palabra por fe, porque por fe es como se recibe. Y de esa manera nos mantenemos siempre dentro del reposo de nuestro Señor. Se lo leo una vez más y veamos ahí en Apocalipsis capítulo 14. Ahí habla acerca del Evangelio eterno. Aquí en lo que acabamos de hablar, habla acerca del Evangelio del reino. Dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. ¿Se está predicando o no se está predicando? La pregunta sería, ¿se está recibiendo? Ahí hacemos un paréntesis, ¿verdad que sí? Vamos a pensarlo. Aleluya. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá El fin. el fin. el fin. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, Cristo dijo que un día va a venir. Amén. No lo ignores, está atento, espera su venida, porque puede ser en esta noche, puede ser mañana, no lo sabemos, pero de que va a venir, va a venir. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vean lo que dice ahí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, que dice el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que se nos anuncia hasta este día entonces? Las buenas nuevas de salvación. Una vez más, si se nos está predicando la palabra de salvación, hermano, hermana, pero si nosotros no la queremos escuchar, ¿qué fue lo que dijo Hebreos capítulo 4 del 1 al 2? Lo que decía, hermano, hermana, ¿se recuerda? Una advertencia contra perder el reposo de nuestro Señor. Amén, amén. Por eso decía, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque aquellos no entraron por incredulidad. Y si nosotros vivimos en incredulidad, ¿también entraremos? No vamos a entrar, hermano, hermana. Mire, vaya buscando ahí en Gálatas capítulo 1. Lo que leíamos en ese momento era el evangelio de paz, el evangelio de Cristo, el evangelio de gracia, evangelio del reino y evangelio eterno. O sea, de tantos que hay aquí, hermano, que el Señor mostraba para que de esa manera los oyentes creyeran en lo que el Señor decía en su palabra, para que de esa manera se mantuvieran en ese reposo del cual el Señor les hablaba. Porque acordémonos, cuando venimos a Cristo, entramos en Él. Y ahora vivimos para Él, gozamos y disfrutamos de las bendiciones que nuestro Dios prometió de antemano que serían para nosotros. Mire lo que dice allí en Gálatas capítulo 1. Versículo 6 hasta el versículo 8. Mire lo que le decía Pablo, aquellos que creyeron en un principio, pero ¿por qué es que se maravilla Pablo de que ya no estaban, hermano, hermana? Se alejaron. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, hermano, hermana, sea anatema. ¿Qué es lo que deberíamos de estar escuchando nosotros en este momento, hermano, hermano? Eso es lo que debemos estar escuchando nosotros. Pero si escuchamos un evangelio diferente, ¿qué es lo que causa en nosotros? Perturbación. ¿Y qué es lo que nos está predicando el mundo en este momento? Eso. Nos está persuadiendo nuestro corazón. Por eso es que entra el miedo, entra el temor en nosotros, hermano, hermana. Por eso Pablo exhortaba a los hermanos Gálatas y le decía, estoy maravillado, como decir, no lo puedo creer. Ahí les comienza a hablar cómo eran ellos en un principio, cuando recibieron el evangelio de Cristo. Se gozaban, se regocijaban en todo.
pasaban pruebas, pasaban necesidades, pero estaban gozosos. Pero de repente escucharon un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, pero hay muchos por ahí, dice, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y veamos lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Aleluya. ¿Ha venido a perturbar nuestro corazón o no ha venido a perturbar nuestro corazón? Pero la culpa no la tiene el mundo, la culpa la tenemos nosotros por escuchar. Si nosotros le diéramos más importancia a lo que es el evangelio de nuestro Señor, hermano, hermana, estaríamos confiados, estaríamos seguros. Pero por escuchar otro evangelio diferente, por eso que nos encontramos en esta situación. Ahí Pablo lo dice en el versículo 7 y 8, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los que conocen a Cristo o no conocen a Cristo. Sí, amén. ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué vivís aperturbados? Vea, hermano, hermana, como siempre digo, hay palabras que nos van a doler, pero es la verdad. Así es. Acordémonos, hermanos, si no recibimos la palabra de Dios como debe de ser, hermana, hermana, pues es mejor que ya sea que el Señor nos esté amonestando y no queremos, bueno, por lo menos el Señor hizo su trabajo. Pero si nosotros vivimos tranquilamente como que si Dios no existiera, Amén. ¿qué pretexto vamos a poner? Por eso vea, hermano, Pablo dice que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Capítulo 3. Acordémonos, por la gracia de Dios, aquí estamos. Amén. Y por la gracia de Dios recibimos su palabra. Y por su gracia es que Dios nos da de su fe para que nosotros permanezcamos en esa promesa. ¿Estamos en la promesa o no estamos en la promesa? Amén. Pero si estamos alejados de Cristo, ¿estaremos en la promesa? No, hermano, hermana, no estamos. Mire, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer Aleluya. Emma, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente, con el creyente Abraham. Pablo solamente quiere saber una cosa, hermano, hermana, acerca de los que son de la fe. Si somos nosotros de la fe, hermana, hermana, nos considera hijos de Abraham. Y como a Abraham se le dio la promesa de recibir la bendición, Amén. la recibimos nosotros. Así es. Por eso Pablo estaba exhortando a los Gálatas, a ustedes ante sus ojos ya Cristo fue presentado
allá en la cruz. Ustedes mismos fueron testigos de todas estas cosas. ¿Y cómo es que tan pronto se olvidaron? Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu o no lo recibiste? Aunque ellos no se mantenían en el camino del Señor, hermano, hermana, ellos decían que el Espíritu estaba en ellos. Y si el Espíritu estaba en ellos, entonces ¿por qué no glorificaban a Dios? Por eso vean, nosotros puede ser que nosotros nos consideramos que vamos bien según en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, según lo que nuestro corazón nos dice que estamos bien. Pero resulta que cuando escuchamos la palabra, resulta que no. Verá que no nos debería de doler, al contrario. Señor, gracias por hablar. te agradecemos por hablarnos. Pero si no consideramos escuchar la palabra de Dios, hermano, hermana, Pablo en el versículo 3 les dice, tan necios sois. Es como decir, ¿para qué son tan necios? Si lo entienden perfectamente. Una cosa es que no lo quieran reconocer y otra cosa es que las cosas las quieran ver ustedes de otra manera. Y ahí Pablo en el versículo 3 y 4 les dice, tantas cosas padecieron ustedes. Y como que para ustedes les da lo mismo si sufrieron o no sufrieron. Y si ustedes sufrieron por seguir a Cristo, siéntanse orgullosos. Porque de esa manera era como Dios estaba glorificando en sus necesidades. Por eso siempre sacamos a conclusión lo que estamos viviendo. Y vea que en este tiempo le estamos dando mucha prioridad a lo que está aconteciendo ahí afuera. Y por más que nos queramos desviar, no nos podemos desviar. ¿Sabe por qué no nos podemos desviar? ¿O no podemos dejar de mencionarlo? Porque esa es la causa. Esa es la causa por la cual, hermano, nos estamos desviando de la verdad. O sea, por más que queramos sacarle vuelta a lo que está aconteciendo y queramos o no, lo tenemos que mencionar. Yo en lo personal a veces digo, esto ya no lo voy a mencionar. Pero ¿qué otra causa podemos decir que nos está desviando? Así es. Es eso. No podemos decir es otra cosa que nos está interrumpiendo. No es eso lo que nos está interrumpiendo. Por eso le estamos dando más atención a lo que está allá afuera, a lo que Dios nos dice por su palabra. Y ahí Pablo les está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, que dice, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Acordémonos, si estamos en Cristo, estamos sufriendo, no es en vano lo que estamos padeciendo. Lo que vamos a padecer si estamos en Cristo, hermana, no es en vano. Todo trae bendición. Pero si nosotros sufrimos por no seguir a Cristo, entonces sí va a haber pérdida para nosotros. Y allí en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vea, hermano, hermana, lo importante es escuchar con fe, creer a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Si el Señor en este momento, en medio de lo que estamos viviendo, escuchamos la palabra y nos dice, hijo, hija, no temas, yo estoy contigo, que no nos debemos de afianzarnos en esa promesa. Si Dios dice que no debo de temer, no debo de temer. El mismo David dijo, si yo temo, es cuando yo más en ti confío. No de que yo temo y pues me olvido de Dios. Ahí lo dice en el versículo 6, vea lo que dice versículo 6 y 7. Así, o sea, el ejemplo que está dando es que nosotros debemos de oír por fe y con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo que le dijo, En ti serán benditas. en ti serán benditas todas las naciones. Dios prometió a Abraham que Dios lo bendeciría. Amén. Y los que creyeron por la fe, hermana, estos son hijos de Abraham. Y la promesa que se le dio a Abraham, esa promesa nos alcanza a nosotros. Según el escritor de los Hebreos, a los que han entrado en el reposo de su Señor. Por eso la pregunta es, ¿estamos dentro o no estamos dentro? O andamos ahí que entramos y salimos. No hay seguridad. Y debemos de estar bien seguros, bien convencidos que ya estamos dentro. Regresemos donde comenzamos y ahí vamos a darle gracias a nuestro Creador. Hebreos 3. En los Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, 12. versículo 12, mirad, que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Póngase de pie y le leo 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y le leo versículo 13. Lo que Dios nos recomienda en esta noche es que veamos que no haya en ninguno de nosotros corazón malo. ¿De qué? Incredulidad. De incredulidad, para que así no se aparten del Dios vivo. En la 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire, hermano, hermana, el Espíritu trata de convencernos que sí estamos en Él. Aleluya. Y nosotros dudamos. Dios busca las formas, las maneras de convencernos que estamos en Él. Pero pareciera que con nuestros actos le decimos, Señor, estás equivocado. Que el Señor, hermano, hermana, nos ayude. Y que el Señor en su misericordia nos siga ahí, pues esperando, hermano, hermana. Pero yo solamente le digo, ¿cuánto tiempo el Señor nos irá a seguir esperando, mi hermano, mi hermana? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.